Este capítulo comienza con Quino y Hermes llegando a una ciudad llamada Ciudad Profecía. Ese día en aquella ciudad las personas estaban esperando el final del mundo, que sería en el amanecer del día siguiente, razón por la cual no le cobraron en aquella ciudad las cuentas del hospedaje, los objetos y armas que compró Quino en esta ciudad, debido a que para los vendedores no tenía sentido ya el dinero, ya que el fin del mundo supuestamente iba a ser en unas horas durante el alba del día siguiente. Luego Quino preguntó a un par de personas sobre esa profecía del fin del mundo y les respondieron que esa profecía corresponde a un libro de la profecía y que fue descifrado por el religioso del pueblo, revelando que el fin del mundo sería durante el amanecer del día siguiente. Luego, mientras amanecía, Quino estaba practicando con su arma y esperando el fin del mundo, entre comillas. Fue evidente que cuando llegó el amanecer no había el fin del mundo. Esa mañana el mismo religioso de la profecía dijo que la próxima semana sería el fin del mundo, debido a que no tomó en cuenta un eclipse solar. Sin embargo, luego apareció un religioso de otra ciudad y mencionó que esa profecía se cumpliría en los siguientes 30 días. Posteriormente de escuchar aquello, Quino y Hermes se fueron de aquella ciudad. Luego, cuando se marchó de Ciudad Profecía, llegó a una ciudad en la cual fue recibida por el guardia del lugar. De inmediato, este guardia tocó la campana de la ciudad para avisar a la población de esa ciudad que había llegado un extranjero. Quino y Hermes fueron recibidos por toda la población. Justo ese día era el festejo de la ciudad, donde ellos acostumbraban a colocarse orejas de gato en conmemoración a que se dio un golpe de estado para expulsar al rey de esa ciudad. A la mañana siguiente, Quino se marchó de esa ciudad para seguir por su camino como viajera. Cuando se marchó, los habitantes de esa ciudad creyeron que no le agradó la tradición de llevar orejas de gato que se inventaron para esa visita. De inmediato, todos los pobladores se pusieron a pensar en su siguiente tradición. Quino, cuando salió de esa ciudad, fue detenida por una señora y le invitó a pasar con un investigador. Este investigador era el hijo del rey que había sido exiliado de esa ciudad, y este le contó a Quino que esa ciudad, cuando llega cada viajero, esa ciudad se inventan diferentes tradiciones para sorprender a los extranjeros. Luego, Quino y Hermes en su viaje llegaron a la ciudad que tenía una esencia a tristeza por su fachada oscura y por un poema triste que se escuchaba que una mujer recitaba a lo lejos. Quino y Hermes atravesaban esa ciudad en una barca, donde el señor que remaba el barco le contó a Quino que esta ciudad se volvió triste hace muchos años atrás. Todo se remontaba a un poeta y músico que vivía en esa ciudad, que antes recitaba los más bellos poemas de belleza y felicidad, hasta que un día el rey de esa ciudad le dio 19 noches para componer el poema más triste jamás compuesto, y si no tenía el poema hasta que se cumpliera el plazo, le cortaría la cabeza al poeta. El poeta no sabía qué hacer debido a que él nunca conoció la tristeza y se preocupó porque ya se acercaba ese día. Una noche previa, el poeta estaba muy triste. De inmediato se aproximó a su esposa y ella le dio el último abrazo y se suicidó con un cuchillo ante los ojos del poeta. Con la tristeza de la muerte de su amor, el poeta compuso y recitó el poema al rey, y ese poema era complicado de entender y muy triste. De inmediato el rey mandó a sacar al poeta, pero luego el poeta siguió recitando ese poema triste, caminando en toda la ciudad hasta su muerte. Luego ese poema siguió siendo recitado por su hija de 14 años en esa ciudad, continuando el sentimiento de tristeza de esa ciudad hasta su muerte. Luego los pobladores de esa ciudad, en conmemoración, hacen que una mujer recite ese poema en la ciudad. Cuando Quino se estaba por marchar de la ciudad tristeza, el dueño de la casa donde se hospedó le dijo a Quino que un extranjero le contó que los poemas transcritos por ese poeta fueron tomados como profecías en una ciudad muy lejana. De inmediato, esta dejó pensando a Quino sobre aquella ciudad
Cuando Quino y Hermes acamparon fuera de la ciudad profecía en la noche, de inmediato se escucharon tanques y tropas. Enseguida se les acercó un soldado y le dijo a Quino que estaban yendo a destruir esa ciudad debido a que les llegó el libro de la profecía y encontraron que el fin del mundo se acercaba, y para impedirlo tenían que destruir un plato verde, y esa ciudad es la que tenía la forma de plato verde por los bosques y su bajada hacia el mar, y por eso tenían que destruir a la ciudad profecía. Para analizar este capítulo, las personas tienen el deseo, la aspiración y en algunos casos conocer el futuro. Las distintas civilizaciones lo asociaban a una creencia religiosa, donde las distintas sociedades consultaban a través de distintos medios a los dioses de lo que iba a ocurrir en el futuro. Estos medios eran señales de las estrellas o por medio de intermediarios, en este caso del libro de la profecía y la interpretación de los sacerdotes. Sin embargo, en estas profecías insinuaban un fin del mundo, pero estaban cifradas, donde las personas suelen tener una actitud poco crítica. Estas sectas creyentes suelen sugestionar a las personas teniendo pensamientos pesimistas y de derrota sin sentido, tal cual se mostró cuando los dueños de las tiendas de esa ciudad no le cobraron las compras hechas por Quino. Si bien las profecías de destrucción del fin del mundo nunca llegaron a cumplirse, sigue existiendo vida en el planeta Tierra. En el caso de la ciudad profecía, se autocumplió la profecía. Una profecía que se autocumple es cuando una falsa concepción de una situación evoca una nueva forma de comportamiento, el cual hace que esa falsa concepción se haga verdadera, donde las creencias no solo afectan a nuestras propias creencias, sino a los demás. Esta es la profecía autocumplida a nivel social, donde se puede observar que las acciones que realizan un grupo de personas, en este caso las tropas militares de una ciudad vecina, conducen a una respuesta que refuerza la profecía de la ciudad profecía, pasando a consecuencias reales como la destrucción de la ciudad profecía, cumpliéndose la profecía. En última instancia, la profecía autocumplida nos muestra que las personas pueden definir las situaciones como reales y por ello son reales en consecuencia. El capítulo 4 comienza con Quino, que estaba echada en el suelo en medio de muchas flores. Mientras ella cantaba, ella se preguntaba cómo se llamaba antes, y ahí fue donde empezó a recordar su pasado, en sus memorias. Ella estaba sentada. Para ella su antiguo nombre era relacionado a una flor, por la cual recibía muchas burlas de sus amigos. Cuando de pronto vio que en la entrada de la ciudad llegó un viajero que había llegado. Luego este viajero se acercó a ella y se presentó el viajero como Quino. Posteriormente le preguntó si conocía un hotel barato y cómodo, a lo que ella le respondió que sus padres tenían un hotel con esas características. Enseguida ella lo llevó a su hotel. Una vez adentro del hotel, el viajero le dijo a los padres de ella que se quedaría 2 días. A la mañana siguiente ella vio al viajero reparando una motocicleta. Ella enseguida se acercó a él. Luego el viajero le preguntó si le podía llevar a alguna tienda que vendan repuestos para la motocicleta. Enseguida ella lo llevó a la tienda para comprar. Luego que el viajero compró los repuestos, mientras ellos caminaban, conversaban hasta que apareció un niño compañero de ella, que acompañado por sus padres estaba siendo llevado a que lo operen para dejar de ser niño y volverse adulto, debido a que su compañero había cumplido los 12 años de edad donde comienza la adultez en esa ciudad. Luego ella le contó al viajero que ella cumpliría años en el día que él se marcharía de esa ciudad y ese día la operarían para convertirse en adulta. Luego ella le dijo que cuando uno se vuelve adulto
El trabajo es una de las cosas que incluso odian, a lo que el viajero le dijo que no era así y que la vida de ser adulto no necesariamente es tener trabajos que odias y que podía ser diferente. Así que ser adulto no es algo predeterminado que se consigue con una operación para ser un prototipo de persona adulta. Esto mientras él arreglaba la motocicleta. Luego el viajero le dijo que su nombre era Kino y que el nombre con el que bautizaría a la motocicleta que ya había reparado era Hermes. Por último, le dijo a la pequeña que fue su decisión ser viajero, motivado por las aves que vuelan en el cielo. Todo aquello, lo que dijo el viajero, sembró las dudas existenciales de la pequeña. A la mañana siguiente, cuando sus padres barrían afuera y saludaban al inspector de la ciudad, la niña se acercó a sus padres y les dijo que ella no quería operarse para ser adulta. Estas palabras enfurecieron a sus padres y también al inspector, que alcanzó a escuchar de inmediato. Luego todas las personas se reunieron para insultar a la niña por oponerse a ser operada para ser una adulta. Cuando de pronto apareció el viajero, que se disponía a irse mientras encendía la motocicleta. El padre de la pequeña le dijo al viajero que él había influido en su hija. Luego el inspector le dijo al viajero que se marchara o no se haría responsable de lo que sucedería en esa ciudad. Posteriormente, el padre de la pequeña sacó un cuchillo y el inspector dijo, por desobedecer a sus padres, la niña estaba sentenciada a la pena de muerte. De inmediato, el señor corrió hacia la niña apuntándole con el cuchillo para matarla. Enseguida, el viajero se interpuso y recibió la puñalada por ella, y él cayó en el suelo, muriendo en el acto. Entonces la multitud, junto con el inspector, dijeron al padre que no era su culpa, que el viajero solo causó su muerte, mientras se reían. Luego el padre de la niña sacó el cuchillo de su víctima para ir a matar a su hija. Ante esa escena, la pequeña, mirando el cielo, cambió su mirada, luego escuchó una voz, era la voz de la motocicleta, y la motocicleta le dijo a ella que tenía que escaparse. Luego ella esquivó a su padre y se montó en la motocicleta. Mientras la motocicleta le enseñaba a conducir, ella logró escapar de esa ciudad. Una vez lejos de esa ciudad, ella se tropezó y cayó junto con su motocicleta en medio de flores. Es ahí donde la motocicleta le preguntó, ¿cómo te llamas? Y ella le dijo que se llamaba Kino y que el nombre de esa motocicleta era Hermes. Este capítulo nos mostró el origen de Kino. En sí, el tema que se trata en este capítulo es la cuestión de la definición de nosotros mismos, que tiene un carácter ontológico. Es cuando nos cuestionamos desde lo más profundo de nuestro ser qué queremos ser y definir nuestro ser. En momentos de no llegar a definirlo, nos tira a un vacío existencial, pero cuando nosotros logramos definirlo, nuestro yo de nuestro ser, encontramos el Dasein de Heidegger, que es el ser ahí, que es el lugar en el que el ser se manifiesta como el único ser capaz de entenderse a sí mismo a través del modo en que comprende su relación con los entes del mundo. En el anime se observa que en esa ciudad los niños, cuando pasan a la adultez, no tienen posibilidad de elegir su ser. Todo está predeterminado por sus familias y la misma comunidad de esta ciudad, donde la mayoría de las personas tenían una existencia que, al ser predeterminada, era inauténtica. Es importante la cuestión de elegir del ser, donde el ser existente tiene una esencia que no está dada por anticipado. Esta se logra para tener un sentido de vida. En palabras de Kierkegaard, es llegar al ser sí mismo, también llamado espíritu, que es el yo, donde el ser existente es capaz de volverse sobre sí y elegirse de acuerdo al modo en que se relaciona con los demás existentes y con el mundo, de tal manera que pueda existir de manera auténtica, donde la realidad del espíritu de Kierkegaard está siempre mostrándose como una figura que tienta su posibilidad. Es ahí que la niña, que se oponía a tener una existencia inauténtica, decide ser un ser existente que eligió de manera auténtica su existencia.
por la elección que hace de sí misma en el instante que le sobrevino y en el que él eligió sus posibilidades más propias buscando el ser sí mismo auténtico. Para Kierkegaard, el ser sí mismo, denominado espíritu, es una síntesis del cuerpo y alma, que es resultado y ejecución de ambas. También es síntesis de temporalidad y eternidad. También sintetiza la libertad y la necesidad. Libertad en el sentido que el existente va a ser posible en tanto que sea libre, aspecto que en este capítulo los niños no tenían la libertad de elegir y eran operados para ser adultos según los estándares predeterminados. Por tanto, la libertad es una de las condiciones ontológicas fundamentales del ser mismo. El ser ahí de Heidegger, como aquello que le otorga al individuo su propia esencia a través de la existencia, para ello el Dasein debe hacerse a sí mismo, donde el ser está sujeto a un constante tener que hacerse, siendo el sí mismo que se relaciona a su ser más propio como posibilidad, es decir, el Dasein heideggeriano se proyecta sobre sus posibilidades que en cierta situación le son posibles. El capítulo 5 comienza con Kino viajando en su moto Hermes por las vías de los carriles del tren. Pero en esas vías se encontraron a un señor que estaba trabajando limpiando los carriles y este señor le pidió a Kino que tenga la gentileza de desviar un poco su travesía. Luego en ese momento fue el descanso de ese señor. En ese momento Kino le preguntó hace cuánto estaba trabajando solo limpiando los carriles de las rieles del tren, cuando ese señor le dijo que eran 50 años y que se había metido a trabajar a los 18 años y que tenía una esposa con un hijo y que ellos debían haber estado recibiendo durante esos años sus salarios. Luego Kino le contó a este señor su último viaje. Le dijo que su último viaje era una ciudad que, según los dichos, era una ciudad donde las personas no necesitaban trabajar, ya que contaban con alta tecnología y muy sofisticada que hacía los trabajos de las personas. Por eso la ciudad se llamaba así. Sin embargo, Kino, cuando llegó a esa ciudad, vio a muchas personas dirigiéndose a sus trabajos. Pero luego Kino fue a preguntar a uno de esos trabajadores oficinistas y este le dijo que lo que ellos trabajaban era verificar los cálculos hechos por las máquinas y que solo trabajaban por la experiencia del estrés. Luego ese señor contestó a Kino que trabajar hasta el final sin ninguna razón era de personas que estaban locas. Y cuando se estaba por marchar Kino, este señor que limpiaba los rieles le preguntó a Kino hacia dónde iba a viajar. Luego de ello Kino se marchó. Cuando seguían avanzando, Kino y Hermes observaron que un señor estaba quitando los rieles. Similar al anterior señor, este señor le contó que estaba trabajando durante 50 años quitando los carriles de las rieles del tren. Posteriormente, Kino le contó la historia de la última ciudad que viajó y este señor le dijo que si hubiera trabajado en esa ciudad, él se retiraba y no trabajaba. Cuando se disponía a retirarse Kino, este señor le preguntó a Kino a dónde iba a viajar. Luego de recorrer unos kilómetros, encontraron a un trabajador que estaba colocando y armando los rieles y que estaba trabajando aproximadamente 50 años y que estaba trabajando desde los 15 años y que él era el sostén de su familia, que era su madre que estaba enferma y que ella debería estar recibiendo sus salarios. Luego este le pidió a Kino que le contara su último viaje, a lo que Kino le respondió que no podía porque estaba con prisa. Luego este señor le dijo a Kino: ¿a dónde te diriges ahora? Luego de recorrer unos kilómetros, Kino y Hermes llegaron a una ciudad en donde la mayoría gobernaba. Sin embargo, cuando llegaron, encontraron una ciudad en ruinas. Cuando exploraron la ciudad, durante los 3 días encontraron muchas tumbas y cementerios y cuando llegaron a la plaza principal de esa ciudad vieron un nudo de horca. Inmediatamente apareció un individuo. Luego Kino
le preguntó qué había pasado en aquella ciudad, y este señor le contó desde el principio y dijo: hace 10 años había una monarquía en esta ciudad que era terrible y la gente sufría mucho. Luego hubo una revolución y construyeron un gobierno donde no mande uno solo, sino que las decisiones se realicen por mayoría, donde la primera decisión fue la ejecución del rey con un 98% de apoyo. Luego, bajo esa misma forma de tomar decisiones por la mayoría, se instauró esa forma de gobierno, hasta que este señor hizo juzgar y ejecutar a Luego, con el paso del tiempo, se juzgó y ejecutó a toda persona que tenía pensamientos peligrosos. Así fue eliminándose lentamente a toda la población de esa ciudad a través del juzgamiento por mayoría, hasta hace un año donde solo había 3 habitantes, un amigo del señor, la señora y el señor, solo quedaban en esa ciudad. Luego de ejecutarse a la mayoría de la población, es entonces que el amigo de ese señor quería irse de esa ciudad. Luego el señor le dijo que se podía ir, pero de acuerdo a la forma en que se tomaban las decisiones en esa ciudad, y que era a través del voto. Es entonces que el señor llevó a votación. Entonces su esposa y él votaron en contra de su amigo, y su amigo fue ejecutado. Después su esposa murió de una enfermedad. Luego de que el señor contó todo esto a Quino decidió que tenía que irse. Sin embargo, el señor le dijo que se quede en aquella ciudad, y Quino se negó. Entonces ese señor sacó una pistola. Luego de ello, Quino con Hermes le dijeron que habían decidido que tenían que irse, y que bajo la lógica del voto por mayoría, él tenía que cumplir aquella decisión. Entonces el señor los dejó ir. Posteriormente, mientras Quino y Hermes se alejaban, escucharon disparos que venían del centro de la plaza. El señor se había autoejecutado. Respecto al análisis de este capítulo, la primera parte de este capítulo se puede analizar en 2 puntos. El primer punto hace referencia a un enfoque económico. Primero, enfocándonos en la ciudad que tenía un gran avance tecnológico, que hacía que las máquinas realicen la mayor parte del trabajo de los humanos. Si las personas no trabajarían o tomaban esa decisión de no trabajar, no se generaría ingresos que impulsen el consumo y el gasto. Por ello, la economía se estancaría y no crecería desde el punto de vista de la demanda. Luego, respecto a los 3 hombres que trabajaban limpiando, quitando y volviendo a armar los rieles, hace referencia desde el punto de vista económico a la propuesta de John Maynard Keynes, que planteó la necesidad de impulsar el gasto para evitar la insuficiencia de demanda efectiva que se vivió durante la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX, donde plantea que para salir de la Gran Depresión debe haber un aumento del gasto, y esto estimularía el empleo independientemente del contenido del empleo. Aunque la obra pública resultara totalmente inútil, como por ejemplo el de los 3 hombres del carril, hace referencia a lo que Keynes sostenía, que los trabajadores deben tapar todos los baches y huecos de la carretera, y si todos los baches de una ruta estaban tapados, había que hacer nuevos pozos y volverlos a tapar. Para Keynes era primordial sostener la demanda a un ritmo muy bueno. Los nuevos empleos permitirían a sus beneficiarios consumir más, que implicaba a su vez la creación de empleos, y así sucesivamente. Luego, para analizar esta primera parte del capítulo de los 3 hombres que trabajan en los carriles de la riel del tren, lo podemos ver desde otro punto de vista, desde un punto de vista social y filosófico. Byung-Chul Han plantea que el sujeto moderno es un sujeto de rendimiento, un sujeto que se autoexplota, que se vuelve presa de un cansancio infinito. Este sujeto de rendimiento, que se cree en libertad, se halla tan encadenado como Prometeo, donde las personas se caracterizan por una enfermedad neuronal como el síndrome de desgaste
neuronal, déficit de atención con hiperactividad y el trastorno límite de la personalidad. Estos estados patológicos se deben al exceso de positividad, donde la superproducción y el rendimiento son la positividad. Ese exceso de positividad genera una violencia neuronal que no proviene de lo extraño y lejano, sino de múltiples actividades que el sistema ofrece al sujeto. Esta violencia de positividad no es privativa, sino saturativa, no es exclusiva, sino exhaustiva. Por ello es inaccesible a una percepción humana inmediata. Para Han, esta sociedad de rendimiento es el resultado de un perfeccionamiento de las sociedades disciplinarias. Con respecto a la ciudad que realizaban juicios y toma de decisiones a través de la simple democracia, no se dieron de cuenta que inicialmente a través de la democracia se exterminó a toda la corona del anterior reino, que era injusto. Sin embargo, con la democracia se suprimió y eliminó todo pensamiento crítico a su forma de gobernar, aspecto que de a poco las determinaciones a través de la democracia se exterminó a todos los que estaban en contra de la forma de justicia, siendo incluso más injustos que en el anterior reino que se suprimió. Al final se observa que solo había una persona que tomaba las decisiones de ejecución e inducía a la votación a través de la democracia para que se ejecutara a las personas de la ciudad que pensaban distinto o se oponían. Ese era el individuo que se encontraron Quino y Hermes. En este sentido, cuando la democracia se tiende a deteriorar y en realidad no ser una democracia plural e inclusiva, que tiende a volverse autoritario cuando no hay justicia real e imparcial.